Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Hoy día, fecha de hoy día 6 de mayo del 2021. Nos corresponde clase de matemática. Si mal no recuerden, la clase ya número 15 que tenemos hoy día. Y vamos a continuar y vamos a complementar los contenidos vistos en la clase virtual de anterior, donde trabajamos con la plataforma Tommy, ¿cierto? Donde estábamos viendo todo lo relacionado con sucesiones, ¿cierto? Y con secuencias numéricas, ¿cierto? Patrones también hemos estado viendo y vamos hoy día ya a ir cerrando el objetivo que estamos trabajando, ¿cierto? Que era comprender y analizar lo que son los patrones y las secuencias numéricas. Vimos también lo que era la regla general de sucesiones, cómo puedes calcular, ¿cierto? Esa regla general. Nos apoyamos también de un videíto de un personaje, ¿cierto? Que era Daniel Carreón. Y también fuimos trabajando en actividad interactiva en la clase anterior con Tommy, ¿cierto? Y hoy día vamos a ir finalizando lo que es la guía que está pendiente, que la vamos a ir trabajando juntos y vamos a finalizar la clase con tres preguntitas, ya, en las cuales voy a pedir de manera al azar que me las vayan contestando, pero requiero que todos tengan su cuaderno y un lápiz para poder desarrollar esas tres últimas preguntas que vamos a hacer. ¿Sirve mi libretita de apuntes? Sí, Gustavo, espectacular. Con eso basta y Vale. sobra. La mía igual una libretita pequeña. Sí, no hay ningún Es una problema. libretita que me llegó ayer, soy muy sorpresiva, que me regalaron muchas cosas del metro. Ah, qué bueno. Yo soy fan y le pedí a mi mamá que me pusiera el llaverito aquí. Y también me Bien, dieron esto. todo sirve, todo sirve, chicos. Profesor, Vale. Dígame, Violeta. yo no sé si sirve, pero yo me había, desde que la profesora envió, la profesora de inglés, porque igual usamos Tommy, yo me instalé Tommy. ¿Yo podría repasar un poco Eso mismo. matemáticas en Tommy? Ahora, tendría que buscar las clases que yo creo. Ya, pero yo te puedo dar el link. Pero Así- requeriría de que el profesor estuviera disponible para entrar a la sala porque Es que hay una compartir parte el profesor. hay una parte que tú puedes repasar, Gustavo, sin la necesidad que esté el profesor. Ah, ya. Lo voy a, Me daría igual las Lo respuestas, ¿no? mismo, la lo, profesora le copió. lo voy a revisar hoy día porque no lo he revisado bien cómo si lo pueden trabajar los estudiantes solos. Yo sé que el profesor solo sí lo puede hacer, pero voy a revisar en la sesión de estudiantes. El inglés dijo que sí se podía, Ya, que sí lo podíamos repasar. lo más probable es que sí. Entonces lo vamos a ir haciendo así, ¿ya? Ya, chicos, vamos a avanzar ahora. Necesito que se silencien para yo poder comenzar y hacer la explicación de la clase de hoy día, ¿ya? Chicos, el audio, por favor. Ya, ¿se ve o no se ve? Sí, Ya, ¿qué es lo que ven? se ve completamente. ¿Se ve el número 3, donde hay unas tablitas? El 1, el 2, el 3, el 4. Puso se ve el N-1. Ya, espectacular. Entonces, comenzamos, chicos. Ya no voy a tomar mucho en cuenta el chat ahora porque vamos a explicar y voy a hacer un pequeño recordatorio para que ustedes entren en el ámbito de lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Quinto básico, hablábamos de lo que era el inicio de la secuencia, ¿cierto? Donde explicábamos que era un patrón y cómo se iba formando ese patrón que iba a formar a modo general como una secuencia, ¿cierto? Entendemos entonces que una secuencia va a ser la unión de un patrón que se repite constantemente, ya sea de manera pictórica, lo que son las figuras, como también puede ser de manera numérica. Explicábamos también, chicos, yo les explicaba a ustedes que existían distintos tipos de secuencias numéricas, ¿cierto? Que una se trataba más en la educación media, como esta, ¿cierto? Que es una secuencia triangular, en donde no hay una constante dentro de las figuras, pero también se va a entender como una secuencia, y les explicaba también que existía otra más, que se llamaba secuencia de Fibonacci, ¿cierto? Que también la van a ver a medida que vayan avanzando en la educación, ¿cierto? Pero básicamente nos detuvimos en este ejercicio donde explicábamos que nos íbamos a encontrar composiciones, ¿cierto?
nos íbamos a encontrar con una secuencia que se iba a repetir y también nos íbamos a encontrar con una regla de formación, una regla general. Y esa regla general nos determinaba a nosotros el poder calcular cada uno de los números según la posición que se adopte. Por ejemplo, en la posición 1, aquí hay una pelotita. Y nuestra regla general nos decía que, claro, según nuestra regla general, en la posición 1 encontraré una pelotita. Según nuestra regla general, en la posición 2 habían 4 pelotitas, como nos da el resultado acá, y así sucesivamente, posición 3, 7, y la posición 4 eran 28. O sea, perdón, en la posición 10, recuerden que entre paréntesis va el 10, iban a tener 28 pelotitas, ¿cierto? Y así sucesivamente Sí. fuimos trabajando y entendiendo el concepto de regla de formación. Y entendíamos que la regla de formación iba a ser como la fórmula que me iba a ayudar a mí a determinar cuál es el número que venía y que yo no conocía. Y que respetara la secuencia y el patrón numérico, ¿cierto? Y fuimos encontrando los distintos patrones, ¿cierto? Y recordamos también el videíto que nos ayudaba a nosotros y nos decía cómo encontrar estas reglas de formación. Trabajamos con eso, explicamos también que esta no correspondía a esto, ¿cierto? Porque era una regla que era para la educación media. Y hasta llegar a hoy día, que esto es lo que yo quiero entrar, en la número 3, ¿cierto? Que ya vamos a entrar a trabajar con esta palabra súper importante que está aquí, que son tablas, ¿cierto? ¿Ya? Las secuencias, chicos, se pueden representar, como yo les dije, de manera numérica y de manera también pictórica, ¿cierto? Que eran con dibujos, ¿cierto? Como lo hemos estado viendo. Pero cuando hablo de manera numérica, también estoy hablando de esto que ustedes ven en su monitor, que son las tablas. ¿Ya? Se llaman tablas de entrada y tablas de salida, para poder entender. Las tablas de entrada y salida se pueden ocupar tanto en, en expresiones tanto como proporciones, se pueden expresar como en gráficos, pero también lo podemos ver en temas de sucesiones. Y se lee de la siguiente manera para que ustedes entiendan. Es como que yo entro con un número y ese número le pasa algo y sale de otra manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Es como una máquina, ¿ya? Imagínense ustedes que es como una máquina de hacer números, ¿ya? Donde tiene una entrada. Entonces, entra un número, la máquina hace algo y sale otro número. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esa máquina, ese número? Crea reglas de formación. En este caso le resta 1. Exactamente, Claro, eso era lo que yo iba a en decir. este caso le resta 1, ¿cierto? Porque yo lo tengo anotado aquí. Pero nosotros debemos saber cómo podemos llegar a eso que estaba anotadito ahí, ¿cierto? Porque no me puedo equivocar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo que analizar. ¿Profe, esto lo va a mandar al Classroom? Sí. ¿Ya? Debo Ok, gracias. analizar, chicos. Debo analizarlo. Debo entender cómo analizo esta tabla de entrada y de salida para poder encontrar mi regla de formación. Profesor, pero ¿y cómo se genera el número de entrada? El número de entrada es el orden que tiene, es como la posición, Gustavo. 1, 2, 3, 4, 5. Posición O 1. sea que ahí entonces tú como que la posición que tengas, tú la metes, tú la pones en la máquina y esperas a que la máquina le haga los cachivaches y salga o con uno restado o con uno agregado. Exacta. Ojo, que puede salir con hartas cosas más. No tan solo con agregarle uno o restarle uno. Por ejemplo, puede salir, no sé, pues Exacto. hasta que... Ahora, en este caso, ingresamos la posición a esta máquina, ¿cierto? Que es la primera posición, y entró como primera posición y salió 0. Después entró la segunda posición y salió 1.
Porque se le resta 1. Resta 1. Entonces yo debo entender que se le va a restar a 1, ¿cierto? Pero ¿a qué se le resta 1? La posición es N. A La mi posición. posición, que es N, ¿cierto? Entonces, ya encontramos nuestro patrón de formación, o sea, nuestra regla general de formación, ¿cierto? ¿Para Sí. qué nos sirve esta regla general de formación? Por ejemplo, Gustavo y compañía están todos ahí. Si yo extendiera esta tablita de entrada y salida y quisiera averiguar qué número va en la posición 9, ¿qué tendría que hacer? Restarle Sería el 1 8 porque tenemos que restarle 1 y 9 menos 1 es 8. a la Así que posición le restas 1. Claro, reemplazamos los datos con nuestra regla de formación, ¿cierto? Y sería entonces que n es en la posición que vendría siendo la entrada, ¿cierto? Que sería 9, ¿cierto? Y completamos la fórmula que era 1 y nos daría como resultado el 8. 8. Entonces, cuando estamos en la posición 9, ¿cierto? Nuestra salida va a ser... Nuestra salida va a ser 1,8. Espectacular, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría, chicos, en esta otra tablita de entrada y salida? En esta se le suma 1. Da uno. Levanten la mano para que no En hablemos todos esta juntos. se le suma 1. Alonso, bien, correcto. A esta se le suma 1. ¿Por qué? Porque en la posición 1 entra la posición 1 la máquina. Salida es 2. Entra la posición 1 la máquina y sale como 2. Entra la posición 2 y sale como Y 3. sale como 3. Y la posición 3 sale como 4. Entonces, lo que dice ahí que le sumo 1, ¿cierto? Pero ¿a qué le sumo 1? A mi posición. Sería n Que más sería 1. n. Ahora, si Así. yo quisiera saber en la posición 12, Sería 13 de salida. sería 13 salida. ¿Por qué? Porque debo Porque reemplazar el valor, ¿cierto? 12 más 1. más El 1. número más 1. Exacto, y me da 13. 13. Entonces, mi salida sería 13. 13. Espectacular, espectacular. Aquí los quiero ver. Chiquillos, silénciense un poquito porque escucho mucha bulla ambiente, ¿ya? Eso, ahí sí. Ahora, aquí es súper importante y nos vamos a detener en la letra C, la vamos a dejar marcadita porque aquí yo debo analizar súper bien, ¿ya? Y aquí quiero que me ayuden. Yo. ¿Ya? Tenemos dos opciones Profe, aquí, no era según tan yo. difícil. Solamente tenemos que multiplicar por 4 y ya. Ya, pero mira, pero ¿qué pasa si yo digo que el 1 al 4 yo le puedo agregar 3, Sí. ¿cierto? Pero ahí sería otro resultado, pero igual tendríamos que hacer la misma regla de formación. No, por eso, es que si yo le agrego 3 al 1, me da 4, ¿cierto? 4, pero si le agregas 3 al 2, sale 5, no 8. Bien, eso es el análisis, chiquillos. Por eso no me sirve, entonces tengo que encontrar otra opción de que la posición 1 al entrar a la máquina se transforme en Tendríamos que 4. multiplicar por 4 cada vez. Multiplicamos por 4. ¡Oh, el 4 feo! Sería 4n. Entonces, Multiplicamos por 4, no sé. N Primero estamos haciendo elevado esto, a ¿cierto? 4, Y en n elevado a 4 es 4, lo multiplicamos por qué? Por la posición. por la posición. Que vendría siendo n. N. ¿Cierto? Entonces ahora, ya sabemos, veamos si está correcta. Si colocamos la entrada 1, ¿nos da 4? Sí, está correcto. Si colocamos la entrada 2, sí. correcto. Está bien. Colocamos el 3, Sí. correcto. El 4, Sí. correcto. El 5, Sí. correcto. Ahora, ¿qué pasa ahora si yo les pido a ustedes que me averigüen por la posición 20? Sería 80. 20 por 4, que sería 400. 80. 800. 4 por 20. Sería 80, bien chicos, espectacular, espectacular, secos.
esa es la idea del análisis dentro de una tabla de entrada y salida, ¿ya? Poder asociarlo al cálculo de regla general, ¿cierto? De encontrar nuestra regla general, y también nos va a servir para descubrir, dependiendo de lo que a mí me estén preguntando en una pregunta. Por ejemplo, yo aquí dije, les pregunté cuál era la posición 20, ¿cierto? Y ustedes, espectacular, ocuparon su regla general, ¿cierto? Se imaginaron esta máquina, qué pasaba adentro de esta máquina y encontraron el número de salida. Espectacular, así está procesando. Esa máquina que yo les acabo de decir, es la mente de ustedes, chicos, en su cabecita, que está trabajando con el cálculo mental full time. ¿Ya? Y esa es la idea. Esa es la idea, que sigamos trabajando así. Por ejemplo, acá hay otra. ¿Ya? Y aquí voy a borrar esto para que no me copien. Y veamos qué pasa con esta. Si se dan cuenta, y yo me di cuenta, es la misma. Es la misma. Es lo mismo. Sí, era Es lo exactamente, mismo. era exactamente lo mismo, ¿cierto? Profesor Mira. tenía que prepararse primero. Tenía que borrar todo primero. No, tranquilo, si esto es... Aquí, Repaso. aquí lo quiero ver. Profe, ¿qué escribe la de? 3N. ¿Cómo? Tiene, porque 1 por 3 es 3. Ya, Tres. y si yo digo... Sería por 3. Esta Oye, es por 3. y si yo digo que al 1, a la posición 1 le sumo 2 para que quede 3. Porque Me 2 daría, si le más sumo 2 es 4, no 6. No me da 6. No me da 6, entonces tengo que encontrar otra manera para que me dé ese 3. Y esa manera es... 3N Esa por manera 3. es multiplicar por 3. O sea, es 3n. No puedo estudiar con el Alonso ahí. Es multiplicar por 3. ¿Qué le pasó que no puede estudiar con el Alonso? Es que mi hermano está en, Sí, está en la U. se escuché. Profesor, Que no se enoja. profesor, ¿Qué pasó, mi niña? tío, Danay Molina dice que no entendió bien porque no está en su casa y no sí, pudo que responder no puede porque es escuchar. como que se escucha Dijo que borroso. Yo le iba a, escucha. decir que Chicos, envíe chicos. Chiquillos, su WhatsApp. tranquilito, hablen de uno ya, la Danaís Molina. ¿Y dónde está? A ver, No. no entendí, no estoy en mi casa y no escucho. No escucho bien. Pucha. Profesor, yo digo que mande su WhatsApp y así la agregamos al grupo del curso y ahí le mando las tareas. O que ella también vaya a Classroom y vea las tareas. También puede ser, ya. Ahora Sí, vamos a tratar de. profesor. Ahora, otra cosa, para que podamos ayudar también a la Danaí, tratemos de estar en silencio por mientras yo explico, para que ella pueda escuchar solamente una voz. ¿Ya? Sí. Por lo menos esta explicación, ¿ya? Ahora yo no necesito que me contesten, voy a explicar esta letra E para que la Danaí pueda entender bien, ¿ya? Comienzo, ¿ya? Esto va exclusivamente para nuestra compañera, ¿ya? Sería, mi niña, nosotros cuando tenemos una tabla, ya nosotros debemos encontrar una regla de formación, ¿ya? Y esa regla de formación, para poder generar mi secuencia, ya, por ejemplo, aquí entra un número, entra la posición, ¿cierto? Que la posición 1, algo le pasa en el camino que se transformó en un 3, ¿ya? Y lo mismo pasa en el otro. Entró en la posición 2, entró el 2, y algo le pasó para transformarse en 6. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de entrada, estamos hablando de la posición. Posición 1, posición 2, posición 3, 4 y posición 5. Ahora yo debo entender, y para poder analizar, debo analizar esto y decir, ¿qué le pasó al 1 para transformarse en 3? Tengo dos opciones, ¿cierto? O le sumo 2 o lo multiplico por 3. Pero para que sea una regla general, se debe cumplir con cada uno de los numeritos que están aquí. Por ejemplo, si ocupamos esta que era sumarle 2, si a 1 le sumo 2 me da 3. Sí, me sirve. Pero si al 2 le sumo 2, me da 4, no me da 6. Entonces no es mi regla general, no me sirve. La elimino. Entonces voy a la segunda opción, que es el multiplicar por 3. Veamos si nos sirve esta. Si al 1 lo multiplico por 3, me da 3,
Sí, me da 3. Si al 2 lo multiplico por 3, ¿me da 6? Sí, me da 6. Si al 3 lo multiplico por 3, ¿me da 9? Sí, me da 9, entonces me sirve el 3, la multiplicación por 3. Entonces, para mi regla general, sé que necesito multiplicar por 3, ¿qué cosa? La n. ¿Qué es la n? Es la posición que va a adoptar el número que me va a salir en la salida. ¿Ya? Entonces, el n se va a entender como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el número que nosotros queramos en relación a su posición. Por ejemplo, entonces, si el profesor acaba de decir eso, yo necesito averiguar qué pasará en la posición número 8. ¿Cuál será la salida de la posición número 8? ¿Qué es lo que hago yo entonces? El 3 lo multiplico por la n, que en esta ocasión sería el 8. Y 3 por 8 me da un total de 24. Entonces, cuando la entrada es 8, entra a la máquina, ¿cierto? Le hace su regla de general y lo transformó en 24. ¿Ya? Eso sería, mi niña, y espero que haya entendido bien y que haya podido escuchar bien. ¿Ya? Chiquillos, junto con eso, también debemos seguir avanzando un poquito más, ¿ya? Y encontrar y entender que también existen ciertos patrones y reglas de formación de manera pictórica, ¿cierto? Ahora, aquí necesito que me ayude uno, el Lucas. ¿Está por ahí el Lucas o no? Lucas, active su audio, Luquita. Ya, mira, Lucas, acá tenemos una secuencia pictórica, ¿cierto? Una secuencia muy larguita que está ahí, ¿ya? En donde nos falta un término, ¿cierto? Y para encontrar ese término, primero debo entender, o sea, debo buscar y encontrar mi regla, o sea, perdón, Profe, mi ya se da patrón. respuesta. Sí, pero estoy con el Lucas, tranquilo, Alonso, con el Lucas ahora, después viene el resto. Primero, Lucas, necesito saber hasta dónde crees tú que es el patrón. ¿Hasta qué figura es el patrón? Hasta los últimos triángulos. Hasta los últimos triángulos. Tú dices que el patrón llega hasta aquí. Sí. Entonces, si Lucas tiene la razón, debería repetirse este mismo patrón acá. A ver, veamos. Ahí, y hasta el último triángulo, ahí. ¿Se repite? Primera posición, segunda posición, y entonces, ¿qué nos falta aquí para completar nuestra secuencia? El círculo. El círculo, ¿cierto? Espectacular. Espectacular. Ahora, necesito que Martín Vergara, ¿está por ahí? Martín Vergara, mira la letra B, y en la letra B también nos generan una secuencia súper grande, ¿cierto? Sí. Y tenemos que descubrir la figura que nos falta. Ahora, para poder encontrar eso, debo encontrar primero el patrón, ¿cierto? ¿Y cuál es el patrón que se forma acá? ¿Hasta dónde El llegó? círculo hasta el triángulo blanco. Hasta el triángulo, ¿hasta ahí? Sí. Hasta ahí. Entonces, nos dice que hasta ahí, ¿cierto? Debiéramos repetir exactamente igual, y sería, si no me equivoco, hasta ahí, ¿cierto? ¿Se repite? Sí. Entonces estamos bien. Posición 1, posición 2. Entonces, ¿qué figura es la que falta acá? Un cuadrado azul. Un cuadrado azul, ¿cierto? Un cuadradito azul. ¿Dónde está el azul? Un cuadradito azul, ¿cierto? Vamos a pintar azul, algo por ahí. Un cuadrado. Ya se me rayó mucho. Un cuadradito azul. Correcto, chicos, espectacular. Ahora, siguiente pregunta a uno más. Yo, por favor, yo. Yo quiero. ¿Qué me dijo yo? Yo Con nombre. Cristóbal Araya. Cristóbal Araya. Y ahora viene el Cristóbal Araya, ¿cierto?
Ok, Cristóbal Araya, ahora, si bien debemos encontrar una secuencia numérica ahora en este caso, que es sí. un poquito distinta a lo que es la regla de información de la manera pictórica que estábamos viendo arriba, pero tampoco es difícil, ¿ya? Sino que es un poco distinto, pero sigue la misma lógica. Ahora, ¿cuál sería acá? Primero debemos encontrar, ¿cierto?, qué es lo que le pasa a estos números para saber si estoy en lo correcto o no en el número que me falta y que tengo que colocarlo ahí. Debo saber qué le pasó al 1 para que sea 4, qué le Se pasó al 4. multiplica por 3. Se multiplica por 3, ¿seguro? O sea, sí, no. Se suma 3, perdón. Es que me había Bien, equivocado. se le suma 3, ¿cierto? Entonces ya encontraste que al sumarle 3 se van creando los números que faltan. Entonces, según esa posición, ¿qué posición es? ¿Ah? Sería 10. Sería 10. Pero vamos por partes. ¿Qué posición es la que falta? Para que todos entendamos. Sería la posición 4. Exacto, eso es la posición 4, ¿cierto? Entonces, mira, tú colocaste aquí que había 3, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar esto, que nuestra regla general es 3n, Sí. ¿seguro? ¿Es 3n o es No, n me equivoqué. Es N3. o n más 3? Porque es N más 3. Es Porque n si me más 3, ¿cierto? ese es multiplicado, ¿no? Bien, es multiplicado, por eso estaba incorrecta. Entender entonces que mi regla general es n más 3. Y al ser n más 3, ¿qué necesito saber yo? Que es la posición número... 4. ¿Y me funciona o no? Sí. Porque si pones un 4 y le pones más 3, te da 7. Me da 7. Sí. Entonces, 7. ¿qué nos pasó? Yo sé la respuesta. Ya sabemos que la respuesta es 10. Es 10. Ya, entonces, Yo sé la respuesta. a ver, nuestro compañero que se la sabe, ¿nos puede explicar? Ya, yo es n, o sea, es 3n menos 2. A ver, veamos. 3n menos 2. 2. ¿Ya? 3 por el número que falta, por ejemplo. 3 por 4 es 12, menos 2 es 10. Correcto, ya, pero ¿por qué llegamos a esto para que todos podamos entender? ¿Lo puedes explicar Porque o si suma, lo explico yo? explícalo tú mejor. Ya, yo lo explico. Miren, esta que Ando está medio aquí malito. está incorrecta y esta que está aquí también está incorrecta. ¿Ya? ¿Por qué hacemos estos ejercicios y los colocamos incorrectos? Porque deben entender que hay instancias en donde son un poquito complejas de llegar a una regla de formación y que nos podemos equivocar, que no siempre las voy a encontrar al tiro. ¿Ya? Ahora, esta es la correcta. ¿Por qué? Porque la pregunta se hace de la siguiente manera, chicos. Recuerden, entre 1 a 4 es más 3, ¿cierto? Entonces, cuando es más 3, automáticamente se coloca 3n. Y ahora yo pregunto, que en la posición 1, 3 por 1 es 3, pero tenía que salir 1. Y me salió 3. Entonces, ¿qué le falta para que me salga 1? Quitarle 2. O sea, ahí encontré mi regla general de formación. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3 menos 2, 1. Ahí está la primera. La segunda, la posición 2. 3 por 2 son 6. Menos 2, 4. Correcto. La tercera. 3 por 3, 9. Menos 2, 7. Correcto, la tercera. La cuarta. 3 por 4, 12. Menos 2, 10. Correcto. La quinta. 3 La quinta. por 4. 3 por 4. 3 por 5. Estamos En la quinta. En la posición, en la quinta. cuarta. Por eso me equivoqué. 3 por 5, 15, menos 2, 13. Correcto. Y después 16 y 19. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya, eso es de manera concreta con la fórmula que corresponde, que no significa que hayan instancias donde pueden realizar solamente el cálculo mental.
¿ya? Como por ejemplo aquí, 5, 10, 15, 20, 30, 5N. 35, es obvio que es 25, 25. ¿cierto? No es necesario generar una regla de general para contestar esto que Es está ahí. 5N por si acaso, pero no es necesario. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora necesito que estén todos en silencio y tengan su cuaderno y su lápiz a mano, porque les voy a mostrar algo y voy a poner puntaje aquí en mi computador, ¿ya? Eso está. Para poder ver. Ya. Regla general de formación. ¿Se ve, cierto? Cuaderno y lápiz, chicos. Entonces, aquí no necesito que me lo digan, sino que yo voy a ir preguntando al azar, ¿cierto? ¿Cuáles son los que están ahí? O lo otro es que me pueden mandar el chat de manera privada, no en el grupo general, de manera privada hacia mi usuario. Lo primero que pido es que encuentren los 3 primeros números según la regla de formación que se está presentando en su monitor. Que lo hagan en su cuaderno, ojo. Su cuadernito ahí, tienen exactamente un minutito, si esto es rapidito. Ahí empezamos. Ahí empezamos, profe. Sí, empiecen. Eso es, David Nixon, correcto, ya me lo envía de mensaje privado, ¿cierto? Listo. ¿Listo? Ya, ¿me lo pueden mandar por el chat de manera privada, por favor? Me tengo la respuesta de... Espero, Gael, ningún problema. Ya, vamos con la siguiente y después me la Profesor, no envía entendí muy bien esa. Franco Hernández. Ya, si no entendió, vamos a tener que explicar. Chicos, un segundito, vamos a explicar acá, ¿ya? Vamos a explicar con la primera, ¿ya? Para que después la segunda la hagan ustedes solitos. ¿Quién fue el que no entendió, Cristóbal? Yo también. Es correcto. Ya, mire, cuando yo les entrego a ustedes una regla general, que esta que está aquí, ¿ya? Esta es la regla general, es como la fórmula que me va a dar a mí los distintos resultados, ¿cierto? Entonces yo debo imaginarme esta máquina. Cuando yo pregunto por encuentro los 3 primeros números, me están preguntando por qué. Por la posición 1, por la posición 2 y la posición 3. ¿Qué pasa si entra la posición 1 a esta regla general que es la máquina? Significa que sería el 3 por la n, que n es el 1, ¿cierto? Menos el 1, que es la fórmula en la primera. Entonces 3 por 2 son 3, menos 1 son 2. Entonces la posición 1 quedaría el 2. En la posición 2, que sería 3 por 2 menos 1, sería 3 por 2 son 6, menos 1 son 5, bien. Y En el otro son 8. en la posición 3 sería 3, 8. Ya 3 que por 3 3 por 3 es 9, menos menos 1, 1 8. da 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pedí yo? Los 3 primeros números para esta regla de formación. Entendiendo que esta sería la posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿Ya? Ahora van ustedes con las siguientes, chicos. ¿Ya? Siguiente. Ya, esta es de ustedes.
Encuentro los 3 primeros números. Son 3 números, no uno, así que colóqueme los 3 números al tiro. Bien, chicos, todas las respuestas correctas. Caer, Franco, Damián. Profe, cuando le envié apareció un símbolo que no quería que apareciera ya que está justo Sí, tocando al enter. el paréntesis, pero no importa, entendí. Isabela, correcto. Danaí le faltan. Tengo 2 nuevos más. Señor Alonso, correcto. Joaquín, correcto. Bien, chicos, bien. Bien. Silénciense, por favor. Bien, correcto. Danaís, me refiero a los, cuando digo 3, este otro, espérense un poquito, déjenme ir atrás, que la Danaís me hizo una pregunta y tengo que aclararlo. Danaís, cuando yo pregunto por los 3 primeros números, estoy hablando de las 3 primeras posiciones, posición 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahí se generan los 3 números. Por ejemplo, el anterior también eran los 3 primeros números y yo lo escribí acá. Esta fue la que yo desarrollé, ¿cierto? Después venía otra y sería también los 3 primeros números, ¿cierto? Que es la que están ahí y les voy a dejar esta de tarea, ¿ya? Que esta la van a hacer ustedes en su cuaderno, pues yo voy a despedirme ahora, chicos, porque estamos en la hora. La anotan en su cuaderno, que dice 4n más 3 y necesito que encuentren la posición 5 y la 7. La 5 y la 7, ¿ya? La anotan ahí, por favor. Después se comparten la imagen. Voy a subir este pequeño Power también para que lo hagan ahí en Classroom igual, para que lo vean. Y vamos a ver si subimos la clase también con la guía de hoy día, ¿ya? Chiquillos, en virtud del tiempo, para que no reten al tío David, ¿ya? Vamos a dejar la clase que viene para aclarar las últimas dudas en relación a Classroom. Ya nos pasamos en 3 minutos, ¿ya? Así que, cariños, abrazos, espero que estén bien, que se cuiden, chicos. Recuerden, próxima clase, vamos a comenzar respondiendo dudas y consultas de la clase de hoy día. Alonso, dime. Antes que nada, yo no tengo el Classroom de matemáticas. ¿Me podría ¿Te mandar puedo por compartir el link justo? No puedo. Lo Profe, mandé, se lo Alonso, ¿Qué? lo mandé al correo de tu apoderado. Ah, ya, ahí lo Adiós. voy a ver. ¿Ya? Ok. Chao. Ya, chicos, Chao, nos vemos.